Los 50 misterios más impresionantes de los ángeles. Número 50. El enigma de la jerarquía celestial. A lo largo de la historia del cristianismo, diversos autores han propuesto sistemas para organizar a los ángeles en diferentes coros o niveles, basados en su cercanía a la divinidad y en las funciones que desempeñan. Uno de los esquemas más conocidos proviene de Pseudo Dionisio Areopagita, quien, en su tratado La jerarquía celestial, establece 3 órdenes principales subdivididas en 9 coros: serafines, querubines y tronos, dominaciones, virtudes y potestades, principados, arcángeles y ángeles. Esta clasificación, sin embargo, no ha sido universalmente aceptada en el mundo cristiano, y la existencia de otras listas, incluso algunas elaboradas por corrientes esotéricas y místicas, alimenta la idea de que el orden angélico es un profundo misterio cuyas reglas escapan a la plena comprensión humana. Teólogos como Tomás de Aquino exploraron la idea de que, cuanto más cerca está un coro de la esencia divina, mayor es la intensidad de su amor y su sabiduría. Otros pensadores medievales debatieron si la jerarquía obedecía a un rango real de poder o si era más bien un orden metafórico que simbolizaba diferentes modos de servicio a Dios. La ausencia de un consenso total revela la complejidad de estos seres, que en los textos sagrados aparecen como mensajeros, guerreros o protectores. Tal diversidad de visiones ha inspirado no solo la teología, sino también el arte, la literatura y la imaginación popular, generando un enigma que permanece vigente en el estudio de lo celestial. Número 49. Ángeles en el zoroastrismo. En la antigua Persia, el zoroastrismo constituyó una de las primeras religiones monoteístas con un sistema complejo de entidades espirituales. Su texto sagrado, el Avesta, describe a Ahura Mazda como la deidad suprema y a los Ameshaspentas como seres sagrados que encarnan aspectos divinos como la verdad, Asha, o la buena mente, Bohumana. Estos Ameshaspentas desempeñaban un papel protector y servían como intermediarios entre Ahura Mazda y la humanidad, promoviendo la lucha contra las fuerzas del mal lideradas por Angra Mainyu. Muchos estudiosos sostienen que, durante el cautiverio babilónico, los judíos entraron en contacto con las tradiciones persas, adoptando algunas de sus concepciones sobre entidades espirituales protectoras, lo que pudo influir en el posterior desarrollo de los ángeles en el judaísmo. Además, ciertos paralelismos entre los Ameshaspentas y los coros angélicos de las religiones abrahámicas han llevado a conjeturar que la idea de mensajeros divinos, ordenados en jerarquías, ya circulaba en Oriente Medio antes de la consolidación del monoteísmo judeocristiano. Esta conexión refuerza la importancia del zoroastrismo como precedente en la configuración de la angelología en Occidente. Número 48. La figura del ángel guardián. La idea de que cada persona cuenta con un ángel guardián, destinado a velar por su bienestar físico y espiritual, está presente en el judaísmo, el cristianismo y el islam, además de aparecer en algunos textos apócrifos y tradiciones orales. En el libro de Tobías, por ejemplo, el arcángel Rafael guía y protege a Tobías en un viaje lleno de peligros, actuando como un acompañante divino que revela su verdadera identidad solo al final de la travesía. Dichas narraciones reforzaron la creencia de un cuidado celestial constante que a veces pasa inadvertido para la conciencia humana. La teología cristiana medieval abordó con detalle la función de estos ángeles guardianes, discutiendo si influyen directamente en los pensamientos o si su labor consiste en brindar protección externa frente a infortunios y amenazas espirituales. Algunos santos, como Bernardo de Claraval, afirmaban que el ángel guardián participa de forma activa en la vida de la persona, rezando por ella y presentando sus peticiones ante Dios.
Aunque es difícil precisar la naturaleza exacta de esta protección, la creencia en un ángel designado a cada individuo subraya el concepto de una relación personal e íntima entre lo humano y lo divino. Número 47. El misterio de los nombres angélicos. En la tradición judeocristiana, ciertos nombres de arcángeles, Miguel, Gabriel y Rafael, aparecen con frecuencia tanto en la Biblia canónica como en otros escritos sagrados, reflejando atributos o funciones divinas. Miguel, cuyo nombre significa «quien como Dios», se asocia con la defensa de la fe y la lucha contra las fuerzas malignas. Gabriel, «Dios es mi fortaleza», se vincula con la transmisión de mensajes celestiales. Y Rafael, «Dios sana», se relaciona con la curación y la protección de los viajeros. Estas denominaciones no son meros títulos poéticos, sino que expresan la naturaleza y el propósito de cada entidad. En textos apócrifos, como el libro de Enoc, se mencionan otros ángeles con nombres menos conocidos, como Uriel, Sariel o Raguel, cada uno con roles específicos en la historia sagrada. Por ejemplo, Uriel a veces es descrito como guardián de las puertas del Edén o como instructor de profetas, lo que sugiere una organización celestial tan compleja que escapa a la simple enumeración de un puñado de ángeles famosos. El creciente número de nombres registrados en la tradición mística, especialmente en la literatura cabalística, apunta a la idea de que el reino angélico es vasto y multifacético, cimentando la fascinación permanente en torno a estos poderosos mensajeros. Número 46. Apariciones de ángeles en visiones místicas. Varios místicos y santos de la cristiandad, como Santa Teresa de Ávila, describieron experiencias extáticas en las que percibían ángeles que les hablaban, los consolaban o les indicaban caminos de perfección espiritual. En sus escritos, ella narra momentos en los que sentía una presencia intensamente luminosa y amorosa, tan vívida que le resultaba imposible atribuirla a la imaginación. De forma parecida, Hildegarda de Bingen tuvo visiones que involucraban figuras radiantes que se identificaban con la voluntad divina y le transmitían conocimientos sobre la música, la medicina y la moral. Estas manifestaciones, recogidas en la geografía y en los tratados místicos, han dado pie a múltiples interpretaciones. Algunos eruditos ven en estos relatos la influencia de la cultura y las expectativas religiosas de la época, mientras que otros sostienen que las coincidencias entre testimonios de santos de distintos lugares constituyen una evidencia de experiencias trascendentales genuinas. El hecho de que las visiones de ángeles sean un fenómeno reportado en contextos geográficos y temporales diversos genera preguntas constantes sobre la naturaleza de la realidad mística y el papel de los mensajeros celestiales en la relación de la humanidad con lo divino. Número 45. Ángeles en el arte renacentista. Con el Renacimiento surgió una representación pictórica y escultórica de los ángeles que, a pesar de inspirarse en la tradición cristiana, adoptó rasgos idealizados de la estética clásica. Pintores como Miguel Ángel, Rafael o Botticelli plasmaron figuras angelicales con facciones serenas, cuerpos armoniosos y atuendos delicados. En muchas de sus obras, los ángeles aparecen acompañados de instrumentos musicales, en entornos bucólicos o celestiales, transmitiendo una dulzura y una belleza refinada que contrasta con las descripciones bíblicas de seres poderosos y a veces temibles. Por otro lado, no todos los artistas de la época se alejaron de la visión bíblica de guerreros divinos. En algunas interpretaciones de episodios como la Anunciación o la expulsión de Adán y Eva del paraíso, los ángeles se muestran con espadas flamígeras o robustas armaduras. Estas versiones más bélicas solían plasmar la fuerza y la autoridad de los mensajeros celestiales, evocando su rol como protectores de la justicia divina.
El amplio abanico de representaciones artísticas renacentistas evidencia la dificultad de capturar en imágenes la complejidad que la angelología ha tenido en la teología y en la devoción popular. Número 44. El rol de los ángeles en la guerra espiritual. En varios textos bíblicos, se alude a auténticas batallas en la esfera celeste entre los ángeles y los poderes malignos que intentan subvertir el orden establecido por Dios. El libro de Daniel relata la contienda entre el arcángel Miguel y príncipes adversos que representan naciones opuestas al pueblo de Israel, ofreciendo así una visión de conflictos que trascienden lo meramente político y entran al ámbito divino. Del mismo modo, en el Apocalipsis de Juan se describe la gran guerra en el cielo, donde Miguel y sus ángeles combaten contra el dragón, símbolo de Satanás, y sus huestes caídas. Esta imagen de los ángeles como guerreros divinos enfatiza su naturaleza activa en la protección de los fieles y en la defensa de la creación frente a las fuerzas del caos. Para la teología cristiana, dichos relatos expresan la convicción de que el mal no solo se combate en la tierra, sino que existe una dimensión superior donde los ángeles cumplen una misión crucial: salvaguardar la armonía universal. Teólogos medievales y exégetas posteriores interpretaron estas batallas como alegorías de la lucha moral en el corazón del ser humano, pero también admitieron la posibilidad de confrontaciones literales entre fuerzas espirituales opuestas. Número 43. Ángeles en el Islam, los 4 arcángeles. En la tradición islámica, recogida en el Corán y en los hadices, los ángeles son seres creados por Alá a partir de luz, que se dedican constantemente a alabarlo y a ejecutar su voluntad. Entre ellos destacan 4 arcángeles principales: Gibril, Gabriel, encargado de llevar la revelación divina a los profetas; Micail, Miguel, responsable de distribuir los recursos naturales, como la lluvia y la fertilidad de la tierra; Israfil, asignado a tocar la trompeta en el momento de la resurrección y el juicio final; y Azrail, quien se encarga de tomar las almas cuando llega la hora de la muerte. Estos arcángeles, a diferencia de la tradición cristiana que contempla la posibilidad de libre albedrío en los ángeles, son vistos como siervos absolutamente obedientes, incapaces de rebelarse. Para el Islam, los ángeles no conocen ni el orgullo ni la desobediencia, lo que resalta la concepción de un universo perfectamente ordenado bajo la omnipotencia divina. Los relatos y comentarios islámicos describen con detalle la grandeza de los ángeles, enfatizando su pureza y su fidelidad inquebrantable, y presentándolos como actores fundamentales en la historia de la salvación y en la interacción diaria con los seres humanos. Número 42. La aparición de ángeles en sueños. Desde el Génesis, con el famoso sueño de Jacob en el que observa una escalera por la que suben y bajan ángeles, se ha sugerido que el ámbito onírico es un espacio apto para la comunicación con el mundo celestial. En la Biblia y en otros relatos sagrados, se narra cómo los ángeles transmiten mensajes o advertencias en visiones nocturnas, a menudo presentándose con un resplandor que supera la imaginería común de los sueños. Estos episodios han estimulado reflexiones teológicas sobre la naturaleza del sueño, considerado por algunos como un umbral entre la realidad cotidiana y la dimensión espiritual. En las tradiciones místicas y en ciertos escritos monásticos, se aconseja discernimiento ante estas apariciones oníricas, pues no todo mensajero en un sueño sería forzosamente benigno. Sin embargo, el hecho de que muchas personalidades santas y proféticas hayan reportado sueños guiados por ángeles revela el reconocimiento de una posible intervención divina a través de la experiencia onírica. Distintas escuelas de interpretación han tratado de esclarecer si estos sueños angelicales eran símbolos de un proceso interior o verdaderos encuentros con seres celestiales,
permaneciendo abierta la cuestión sobre la influencia real que ejercen en la vida espiritual. Número 41. Ángeles en la tradición gnóstica. En las corrientes gnósticas, que florecieron en los primeros siglos de la era cristiana, los ángeles podían ser concebidos como emanaciones de un demiurgo imperfecto o incluso como poderes que mantenían atrapada a la humanidad en el mundo material. Para estos grupos, el verdadero Dios Supremo se encontraba más allá de la creación defectuosa, y algunos ángeles servían de intermediarios engañosos que perpetuaban el control del demiurgo. Sin embargo, otras ramas gnósticas aceptaban la existencia de ángeles benefactores, que guiaban al alma en su búsqueda de la gnosis o conocimiento liberador. El hallazgo de textos gnósticos en lugares como Nag Hammadi en 1945 permitió un mayor conocimiento de la visión dualista y a veces controvertida sobre la naturaleza de lo divino y lo angélico. En esos escritos, la compleja organización de arcontes, eones y ángeles refleja una cosmogonía distinta de la propuesta por la Iglesia ortodoxa. Tal divergencia en la interpretación del rol angélico provocó intensos debates en la antigüedad, con la ortodoxia cristiana rechazando la idea de ángeles hostiles por considerarla contraria a la bondad divina. La pluralidad de posturas gnósticas enfatiza la diversidad de concepciones respecto a los seres celestiales y al entramado metafísico del universo. Número 40. El debate sobre su libre albedrío. Uno de los puntos teológicos más debatidos en la angelología cristiana es si los ángeles conservan la capacidad de elegir el bien o el mal. La narrativa sobre la caída de Lucifer, el ángel más bello que, según la tradición, se rebeló por soberbia, sugiere que existía, en algún momento, la posibilidad de oponerse a la voluntad divina. Algunos teólogos sostienen que, después de esa rebelión, el resto de los ángeles decidió adherirse irrevocablemente al plan de Dios, quedando confirmados en gracia, y perdiendo así la opción de desviarse. La cuestión del libre albedrío angélico intrigó de manera especial a los escolásticos, que intentaban conciliar la omnisciencia divina con la libertad de las criaturas. Tomás de Aquino consideraba que, al tener los ángeles una inteligencia muy superior a la humana y contemplar de forma más directa la gloria de Dios, sus decisiones eran en extremo firmes e irreversibles. Otros pensadores, en cambio, argumentaban que una supuesta falta de libertad sería incompatible con la capacidad de amar a Dios por propia elección. Este debate nunca se zanjó de manera definitiva, y en él se refleja la perenne fascinación de la humanidad por la relación entre la omnipotencia divina y la autonomía de los seres espirituales. Número 39. Diferencias entre ángeles y santos. En el ámbito de la teología cristiana, los ángeles son seres puramente espirituales creados por Dios para servirlo y actuar como mensajeros o protectores de la humanidad. No han experimentado la vida terrenal tal como la conocemos, pues su esencia no es corporal sino celestial. Por el contrario, los santos son hombres y mujeres que, tras una vida de virtud y obediencia a la voluntad divina, son reconocidos por la Iglesia como ejemplos de santidad, alcanzando así un estado de comunión especial con Dios. Este estatus proviene de un camino de fe, devoción y sacrificio, lo que los diferencia esencialmente de la naturaleza angélica, que no requiere redención ni salvación. Aún así, en la práctica devocional de muchos creyentes, suele haber confusión entre ambos, al punto de que en algunas oraciones o tradiciones populares se mezclan peticiones a ángeles y a santos de manera indiscriminada. Mientras los santos interceden ante Dios gracias a la unión que lograron con Él en su vida terrena, los ángeles cumplen órdenes divinas y pueden proteger o guiar a las personas según el plan establecido. Estas diferencias subrayan la riqueza del universo espiritual cristiano,
donde coexistirían seres creados originalmente para la adoración divina con seres humanos que, a fuerza de amor y entrega, se acercan cada vez más a la gloria celestial. Número 38. Ángeles en la literatura apócrifa. Los textos denominados apócrifos o pseudoepígrafos incluyen obras no reconocidas en el canon bíblico oficial, pero que circularon ampliamente en las comunidades religiosas de la antigüedad. Entre ellos destaca el libro de Enoc, en el que se describen ángeles caídos conocidos como vigilantes, quienes habrían engendrado gigantes, los Nefilim, al unirse con mujeres humanas. Este relato, ausente en la Biblia canónica, tuvo un gran impacto en la formación de una imaginería en la que los ángeles aparecían no solo como entidades protectoras, sino también capaces de transgredir el orden divino. En otros escritos apócrifos, se describen ángeles con características muy variadas, desde seres de gran belleza hasta criaturas que irradiaban fuego o poseían múltiples alas y rostros. Estas narraciones presentaban la posibilidad de que los ángeles experimentaran pasiones o emociones, lo que los humanizaba más de lo que hacen los textos canónicos. A pesar de que estas obras no fueron incluidas en la Biblia oficial, su influjo se percibe en la tradición mística, la iconografía medieval y la literatura posterior, alimentando debates sobre la verdadera naturaleza y moralidad de los ángeles. Número 37. La conexión con la energía divina. Algunas corrientes esotéricas, influenciadas por el movimiento de la Nueva Era y ciertas interpretaciones orientales, consideran a los ángeles no como seres con forma antropomórfica, sino como manifestaciones energéticas o vibraciones de alta frecuencia. En este enfoque, el ángel sería una proyección de la luz divina, capaz de intervenir en el plano físico si el individuo alcanza el nivel de sensibilidad espiritual adecuado. De acuerdo con esta concepción, la invocación de un ángel se asemejaría más a sintonizarse con una frecuencia elevada que a solicitar la intervención de un mensajero con rostro y alas. Este punto de vista contrasta con la iconografía cristiana tradicional, que retrata a los ángeles como figuras humanoides de rasgos perfectos. Sin embargo, en ambas perspectivas subyace la misma idea fundamental: la conexión con lo divino a través de seres intermedios que, de un modo u otro, facilitan la comunicación entre lo terrenal y lo trascendente. Número 36. Las trompetas del Apocalipsis. En el libro del Apocalipsis, o Revelación, se menciona a 7 ángeles que tocan trompetas, desatando una serie de acontecimientos de gran magnitud sobre la tierra. Cada toque de trompeta marca el inicio de pruebas o catástrofes que van desde la caída de granizo y fuego hasta la afectación de las aguas y la oscuridad repentina. Esta narrativa profética ha sido entendida, a lo largo de los siglos, como una advertencia sobre el juicio divino que se cierne sobre la humanidad. La simbología de la trompeta, empleada en contextos bélicos y ceremoniales en la antigüedad, recalca la idea de un anuncio ineludible. Cuando llega la hora, no hay forma de ignorar la llamada. Para algunos exégetas, las trompetas tienen un carácter purificador, pues anticipan la renovación total del mundo tras el triunfo de la voluntad divina. Para otros, representan un recordatorio del poder de la justicia divina, que no puede ser postergado indefinidamente. En ambos casos, la intervención de los ángeles, portadores de estas trompetas, ilustra su papel activo en el drama escatológico, ejecutando las órdenes del Altísimo en el momento decisivo de la historia sagrada. Número 35. Ángeles en la cultura popular. La presencia de ángeles se ha extendido a la ficción moderna a través de múltiples expresiones culturales, desde la literatura hasta el cine y los cómics.
Obras como Ángeles y Demonios de Dan Brown popularizaron la idea de una sociedad secreta y conflictos religiosos protagonizados o rodeados de referencias a lo angélico, incrementando la curiosidad del público por estos seres. En el universo de los cómics, el personaje de Ángel en los X-Men utiliza su condición alada como rasgo distintivo, reflejando el atractivo simbólico de las alas y de la habilidad de volar como algo casi divino. Películas y series televisivas han representado ángeles en papeles que van desde protectores bondadosos hasta agentes implacables de castigo divino. Esta dualidad, héroe o justiciero, coincide con los rasgos encontrados en la tradición religiosa, donde el ángel puede anunciar la salvación o ejecutar la voluntad de Dios ante la iniquidad. La cultura popular, al reinterpretar constantemente la figura del ángel, mantiene vivo el interés por estos seres, combinando el trasfondo tradicional con nuevas narrativas que los proyectan a contextos tan variados como la fantasía, el suspense o la ciencia ficción. Número 34. El ángel del Señor en la Biblia. En diversas escenas del Antiguo Testamento, como en la zarza ardiente, Éxodo, o en la experiencia de Gedeón, Jueces, aparece la figura del ángel del Señor, un personaje que en ocasiones habla en primera persona como si fuera el propio Dios. Esta peculiaridad ha abierto un extenso debate teológico sobre si se trata de un ángel específico, con un rango superior, o de una manifestación directa de la divinidad. Algunos interpretan que el texto bíblico utiliza el título Ángel del Señor para señalar una teofanía, es decir, una aparición de Dios mismo en forma visible. La confusión se intensifica porque, en ciertos pasajes, la narración cambia bruscamente de referirse al ángel del Señor a hablar del Señor a secas, sin aclarar el porqué. Este fenómeno literario ha dado lugar a hipótesis acerca de la unión íntima entre Dios y sus mensajeros, llegando a plantear que el ángel sería un modo en que la presencia divina se hace accesible a los seres humanos. Independientemente de la interpretación, la figura del ángel del Señor subraya el carácter sagrado y trascendente de estos encuentros, donde el mensaje transmitido lleva el peso de la autoridad divina. Número 33. Ángeles y los 4 elementos. En las tradiciones de alquimia medieval y en ciertas corrientes herméticas, se concebía la existencia de ángeles que guardaban o regían los 4 elementos básicos: tierra, aire, fuego y agua. Esta asignación encontraba su fundamento en la idea de que toda la creación, visible e invisible, está organizada en jerarquías, de modo que cada elemento debía tener un representante o vigilante celestial. Así, los ángeles se incorporaban a un esquema de correspondencias donde lo terrestre se relacionaba con lo divino a través de símbolos y rituales de purificación. Estas corrientes se inspiraban tanto en el cristianismo como en la filosofía griega de los elementos, fusionando el pensamiento cristiano con nociones esotéricas y ocultistas. Los practicantes de la alquimia no solo buscaban la transmutación de metales, sino también el perfeccionamiento espiritual, y la figura del ángel elemental aparecía como un intermediario que ayudaba a equilibrar las fuerzas naturales y a guiar al adepto en su búsqueda de la piedra filosofal interior. Aunque esta vertiente no fue reconocida de manera oficial por la Iglesia, sus interpretaciones continuaron circulando en círculos herméticos y místicos, demostrando la versatilidad de la imagen angélica. Número 32. El aspecto terrible de los ángeles. Una constante en los relatos bíblicos es la reacción de asombro y temor ante la aparición de ángeles. En el Evangelio de Lucas, por ejemplo, el ángel que anuncia el nacimiento de Jesús a los pastores comienza con las palabras «No teman», reflejando una intervención tan sobrecogedora que quienes la presencian se sienten aterrados.
Este patrón se repite en otras narraciones, como la visita angelical a Zacarías, subrayando que el ángel no es simplemente una figura de bondad amable, sino una manifestación que sacude la realidad humana. Las explicaciones teológicas señalan que la gloria divina que acompaña a un ángel genera una reacción natural de reverencia y espanto, pues trae consigo una experiencia de lo sobrenatural imposible de asimilar de inmediato. En consecuencia, la frase «no temas» actúa como un puente para calmar el corazón humano y transmitir el mensaje que se desea entregar. Lejos de la imagen infantilizada de los ángeles con rostro dulce, este aspecto terrible recuerda que son seres portadores de un poder y una majestad que puede resultar abrumadora incluso para aquellos que buscan lo sagrado. Número 31. El mensaje de Gabriel a María. El anuncio a María, conocido como la Anunciación, es uno de los episodios más venerados en la tradición cristiana. En él, el ángel Gabriel visita a una joven de Nazaret para comunicarle que será la madre del Mesías, un hecho que concibió por obra del Espíritu Santo. La escena, descrita en el Evangelio de Lucas, ha sido representada en innumerables obras de arte, reflejando la trascendencia del momento en que lo divino interviene directamente en la historia humana. Según los teólogos, Gabriel encarna la misión de mensajero celestial en su máxima expresión. No solo lleva un mensaje crucial para la salvación, sino que interactúa con María, disipando sus dudas con la famosa frase, «Nada es imposible para Dios». La precisión con la que se detalla este encuentro, mencionando incluso la estirpe de María y su prometido José, otorga un tinte profundamente humano a la revelación, mostrando a la vez la potencia divina. Así, el pasaje de la Anunciación se convierte en un pilar de la cristología y de la comprensión del rol de los ángeles como mediadores entre Dios y la humanidad. Número 30. Ángeles y el juicio final. En numerosos credos cristianos, se considera que los ángeles tendrán un papel preponderante en los eventos que rodean al juicio final. De acuerdo con el Evangelio de Mateo, serán enviados a separar a los justos de los pecadores, una tarea que exige discernimiento y autoridad para determinar quiénes han seguido el camino recto. Este rol judicial, asociado por tradición a los arcángeles y sus huestes, refuerza la visión de los ángeles como figuras comprometidas con la justicia cósmica. En otras interpretaciones, los ángeles también colaborarían en la resurrección de los muertos y en la proclamación universal de la soberanía divina, sirviendo como heraldos que dirigen a los fieles hacia la vida eterna o hacia la condenación. Algunos textos apocalípticos describen la apertura de libros donde estarían registradas las acciones de cada individuo, procedimiento en el que los ángeles actúan como testigos y custodios de la verdad. Esta implicación en el juicio final subraya la dimensión moral y ética del ministerio angélico, considerando que su misión no se limita a traer mensajes de paz, sino que también incluye la responsabilidad de hacer valer la justicia divina en el momento culminante de la historia sagrada. Número 29. Ángeles y la música celestial. Desde los primeros siglos de la cristiandad, numerosos padres de la Iglesia postularon que los ángeles se encuentran en un estado permanente de alabanza a Dios. Esta visión se apoyaba en descripciones bíblicas, especialmente en el libro de Isaías, donde se relata que los serafines proclaman constantemente, «Santo, Santo, Santo es el Señor de los ejércitos». De ahí surge la idea de coros angélicos, que entonan melodías sublimes, muy por encima de cualquier forma musical conocida en la tierra. La teología medieval llevó esta noción aún más lejos. Autores como Hildegarda de Bingen consideraban que, cuando los monjes cantaban himnos litúrgicos, se unían de forma mística a las armonías entonadas por los ángeles en el cielo. Desde un punto de vista místico,
Se entiende que esta música angélica trasciende los límites del sonido físico y que los ángeles, al ser seres espirituales, no requieren instrumentos para generar sus cantos. En su contemplación directa de la divinidad, todo su ser se convierte en alabanza, lo que da lugar a una sinfonía eterna, que impregna el orden celeste. Algunos teólogos han llegado a sugerir que la vibración de este canto es la fuerza que sostiene el universo, uniendo lo creado con su fuente divina. Sea tomada como metáfora o realidad espiritual, la imagen de los ángeles cantando refleja la búsqueda humana de lo sublime, inspirando a compositores y poetas a lo largo de la historia en su afán por alcanzar, aunque sea fugazmente, un destello de la armonía celestial. Número 28. Existen ángeles femeninos. Dentro de la tradición judeocristiana, las referencias angélicas suelen emplear pronombres masculinos o describir apariciones de manera neutra, sin atributos de género. Sin embargo, en otras culturas y corrientes esotéricas, han emergido representaciones de ángeles con apariencia femenina, lo que apunta a la necesidad de equilibrar simbólicamente las cualidades asociadas a la divinidad: fuerza, sabiduría, compasión y belleza. La religión ortodoxa etíope, por ejemplo, contempla iconos que muestran ángeles con rasgos suavizados, mientras que en ciertos pasajes literarios místicos se sugiere la presencia de ángeles madre o protectores que encarnan aspectos maternales. En el arte contemporáneo, ya sea en pinturas, esculturas o ilustraciones populares, la figura del ángel femenino se ha hecho más común, reforzando la idea de que lo divino no se limita a una única lectura de género. Algunas corrientes espirituales, especialmente las de tipo New Age, relacionan a estos ángeles femeninos con la energía de la tierra, la fertilidad o la madre cósmica. Para muchos creyentes, esta imagen aporta cercanía y calidez al mundo angélico, ofreciendo una visión más inclusiva de la mediación espiritual. Aunque no tiene un respaldo explícito en la teología cristiana tradicional, la aparición de ángeles femeninos refleja la evolución simbólica del concepto de lo sagrado y la apertura a comprender la divinidad en toda su amplitud. Número 27. Los ángeles y la estrella de Belén. El relato del nacimiento de Jesús en los Evangelios no solo incluye la visita de los magos de Oriente, guiados por la famosa estrella de Belén, sino también la intervención de ángeles que anuncian la buena noticia a los pastores. Algunos autores han conectado ambos sucesos, sugiriendo que la misma fuerza divina que movió la estrella para indicar el camino a los sabios se manifestó en la aparición angélica, uniendo cielo y tierra de manera única. Este punto de vista ve en la estrella de Belén no un mero fenómeno astronómico, sino un símbolo del plan celestial que sincroniza los movimientos cósmicos con los mensajes divinos. A lo largo de la historia, distintas interpretaciones han intentado explicar la estrella de Belén como un cometa, una conjunción planetaria o un fenómeno sobrenatural. Sea cual sea la hipótesis, lo que subrayan los relatos es la presencia conjunta de signos en los cielos, la estrella, y mensajeros angélicos, encargados de confirmar el acontecimiento trascendental que estaba por suceder. Para muchos exégetas, esta confluencia evidencia la idea de que todo el cosmos, estrellas, ángeles, humanidad, participa en los momentos cruciales de la historia sagrada. Así, la búsqueda de los Reyes Magos y la proclamación angélica revelan una intrincada coordinación divina donde ningún elemento está aislado. Número 26. Los 7 arcángeles. Aunque la mayoría de los cristianos reconoce con mayor familiaridad a Miguel, Gabriel y Rafael, en ciertos textos apócrifos y tradiciones místicas se menciona un total de 7 arcángeles principales. Entre ellos figuran Uriel, a veces descrito como el fuego de Dios, Raguel,
Sariel y Remiel, cada uno con una función concreta en la administración del cosmos. El libro de Enoc y otros escritos judíos extrabíblicos describen un consejo celestial donde estos arcángeles guían y vigilan la creación bajo la autoridad divina. La idea de 7 arcángeles también aparece en algunas variantes de la espiritualidad católica y ortodoxa, si bien no de manera oficial. En la iconografía, se representan a menudo portando símbolos que aluden a sus respectivos roles. Uriel con una llama o un libro, Raguel con una balanza, Sariel con un cetro, etc. Para quienes adoptan esta creencia, estos 7 seres superiores cumplen con la tarea de mantener el orden universal en aspectos como la justicia, la iluminación, la sanación y la transmisión de profecías. Este panteón angélico, más extenso de lo generalmente aceptado, refleja la complejidad del mundo espiritual tal como se concebía en ciertos círculos esotéricos y devocionales antiguos. Número 25. El manto protector de los ángeles. En numerosas oraciones populares, especialmente las dedicadas al ángel de la guarda, se hace alusión a un manto o unas alas que rodean al creyente, protegiéndolo de peligros físicos y espirituales. Estas expresiones poéticas tienen sus raíces en los Salmos, donde se habla de la protección divina en términos de cobijo bajo las alas del Altísimo. Con el paso de los siglos, la liturgia y la devoción popular asociaron esta imagen directamente con los ángeles, encarnando de manera más tangible la cercanía y el amparo del cielo. El simbolismo de las alas se remonta a la antigüedad, cuando las aves eran vistas como mensajeras entre el mundo de arriba y la tierra, por su capacidad de volar. Al atribuir alas a los ángeles, se acentúa su naturaleza intermediaria y su rapidez para desplazarse o acudir en ayuda de los fieles. En ese sentido, el manto angélico expresa la idea de un resguardo total, que no solo protege contra el mal, sino que también brinda consuelo ante la soledad o la incertidumbre. Así, la imagen de las alas o el manto angélico perdura como un gesto compasivo y sereno que afirma que, más allá de las dificultades, siempre hay un refugio divino disponible. Número 24. Ángeles caídos en el libro de Enoc. El libro de Enoc, texto apócrifo de origen judío, describe la historia de los vigilantes, ángeles que bajaron a la tierra y se unieron con mujeres humanas, engendrando a los Nefilim, una raza de gigantes. Según este relato, estos ángeles impartieron conocimientos prohibidos a la humanidad, como la forja de armas y artes mágicas, provocando la corrupción de la sociedad. Finalmente, su comportamiento llevó a la ira divina, resultando en su castigo y en el gran diluvio. Esta versión de la caída de los ángeles difiere de la narrativa sobre Lucifer en la tradición cristiana, aunque ambas expresan la idea de una rebelión contra el orden divino. La historia de los vigilantes plantea múltiples preguntas teológicas y antropológicas. ¿Cómo pueden seres creados para la pureza y la obediencia sucumbir a pasiones terrenales? ¿Qué papel tuvo esta enseñanza prohibida en el avance o la degradación de la humanidad? Aunque el libro de Enoc no fue incluido en el canon bíblico occidental, ejerció una profunda influencia en la literatura rabínica, cristiana y posterior. Su visión de ángeles que transgreden los límites y engendran híbridos alimentó interpretaciones esotéricas y teorías sobre vestigios de civilizaciones antiguas, contribuyendo a la persistente fascinación por la figura del ángel caído. Número 23. La creencia en los orbes de luz. En la cultura New Age y en ciertas investigaciones paranormales, el término orbes de luz se popularizó para describir extrañas esferas luminosas que aparecen en fotografías o se detectan en entornos donde supuestamente hay actividad espiritual. Para los escépticos, la mayoría de estos orbes
son simplemente motas de polvo, reflejos de lentes o partículas de humedad que generan efectos ópticos. No obstante, hay quienes sostienen que, en determinados contextos, la presencia de orbes de luz coincide con eventos emocionales o rituales espirituales importantes, asociándolos así con manifestaciones angélicas o presencias de seres desencarnados. Esta interpretación entronca con la idea de que los ángeles pueden manifestarse como energía pura, visible solo bajo ciertas condiciones de sensibilidad o mediante equipos de grabación que captan frecuencias no habituales. Los defensores de esta teoría apuntan a sucesos en los que las orbes parecen moverse con intencionalidad o reaccionar a la música y la oración. Si bien no existe una evidencia científica concluyente, el debate continúa vivo en foros y comunidades de investigación paranormal, reflejando la búsqueda constante de signos tangibles de lo invisible y de la compañía protectora que muchos asocian con los ángeles. Número 22. Ángeles en la defensa de ciudades. A lo largo de la historia, diversos relatos locales han atribuido a ángeles o a santos con atributos angélicos la liberación de ciudades sitiadas o la protección milagrosa frente a catástrofes. Uno de los casos más conocidos es el de San Miguel Arcángel y el castillo de Sant'Angelo, en Roma. Según la leyenda, el arcángel se habría aparecido durante una plaga en el siglo VI, anunciando el fin de la epidemia y manifestando su presencia sobre la fortaleza. Desde entonces, se le veneró como un defensor divino, instaurando procesiones y festejos en su honor. Hechos similares se recogen en tradiciones populares de diferentes lugares. Ciudades que aseguran haber sido salvadas de invasiones, incendios o terremotos gracias a la intervención de un ángel guardián. Para los fieles, estas historias reafirman la creencia de que la protección celestial no solo actúa a nivel individual, sino también sobre comunidades enteras, especialmente cuando hay unidad de oración y devoción. Más allá de la exactitud histórica, el arraigo de estos relatos en la memoria colectiva evidencia la necesidad humana de reconocer una fuerza trascendente que vela por el bien común y previene la destrucción masiva en momentos críticos. Número 21. Los 4 seres vivientes del Apocalipsis. En el libro de Apocalipsis, el apóstol Juan describe una visión del trono de Dios rodeado por 4 seres vivientes llenos de ojos, cada uno con un rostro distinto: un león, un toro, un hombre y un águila. Aunque no se les denomina ángeles de forma explícita, muchos intérpretes los asocian con las jerarquías angélicas debido a su papel de adoración perpetua y a su cercanía al trono divino. Algunos teólogos relacionan estas 4 criaturas con los llamados querubines descritos en el libro de Ezequiel, que también presentan facetas zoomorfas y múltiples alas. La simbología de estos seres vivientes es vasta. El león suele representar la realeza o la valentía, el toro la fuerza y la laboriosidad, el hombre la inteligencia y la razón, y el águila la elevación espiritual. En la tradición cristiana posterior, se ha hecho un paralelismo con los 4 evangelios, adjudicando a cada uno de estos rostros un autor sagrado. Independientemente de su interpretación exacta, la presencia de estos seres realza el carácter majestuoso y lleno de misterio de la corte celestial, donde la contemplación de Dios se mezcla con una fuerza sobrecogedora que trasciende toda forma meramente humana. Número 20. Ángeles en la mitología precolombina. Aunque las culturas precolombinas de América no utilizaban el término ángel en su cosmología, muchas de ellas tenían la figura de mensajeros o intermediarios alados entre los dioses y los humanos. En la mitología maya, por ejemplo, se habla de entidades divinas con apariencia de aves que traían mensajes proféticos o bendiciones de los dioses superiores. Algo similar puede encontrarse en el panteón azteca,
donde dioses menores o espíritus asociados con el viento y la lluvia también cumplían la función de conectar el plano terrenal con el celestial. Estos paralelos sugieren la existencia de un arquetipo universal, de seres que comunican realidades superiores a la humanidad, cumpliendo un rol protectivo o revelador. Tras la conquista española, los misioneros cristianos identificaron a algunos de estos seres con ángeles, tratando de incorporar o reinterpretar los mitos locales a la luz de su teología. Sin embargo, los relatos originales mantenían su propia riqueza simbólica y ritual, donde las alas, o la capacidad de volar, ilustraban la proximidad a lo divino. Este intercambio cultural demuestra cómo la idea de criaturas aladas que median entre el mundo espiritual y el terrenal no se circunscribe a una sola tradición, sino que resuena en la imaginación de múltiples civilizaciones. Número 19. Santos ángeles y la iconografía ortodoxa. En la Iglesia ortodoxa, la representación de los ángeles se distingue por su sobriedad y al mismo tiempo su majestuosidad. Se suelen pintar con túnicas largas que enfatizan la dimensión sagrada, en contraste con las vestimentas más humanizadas, que a veces se observan en la pintura occidental. Sus alas, grandes y desplegadas, simbolizan la rapidez con la que pueden desplazarse entre el cielo y la tierra para ejecutar las órdenes divinas. Es común verlos sosteniendo espadas flamígeras, recordando el aspecto guerrero y protector de estos seres espirituales. También aparecen con orbes o esferas decoradas con cruces, representando la realeza de Cristo sobre la creación y el rol de los ángeles como portadores de la autoridad celestial. En los iconos ortodoxos, los rostros de los ángeles suelen pintarse con una mezcla de serenidad y firmeza. Sus ojos grandes y penetrantes sugieren una inteligencia superior y una atención constante a la voluntad de Dios. Asimismo, la paleta de colores, en la que predomina el dorado, resalta la presencia divina que los ángeles reflejan. Los detalles, como la disposición de las plumas y la postura solemne, buscan transmitir la trascendencia de los ángeles, seres comprometidos a perpetuidad con la alabanza divina y la protección de la humanidad. Esta iconografía no solo educa visualmente a los fieles sobre la naturaleza angélica, sino que también sirve de puente hacia la contemplación espiritual, subrayando la cercanía de lo celestial en la vida diaria. Número 18. Avistamientos contemporáneos. Los relatos de encuentros con ángeles no se limitan a la antigüedad o a las narraciones bíblicas. Incluso en nuestros días, hay quienes afirman haber visto seres luminosos o haber sentido su ayuda en momentos de gran peligro, como accidentes de tráfico o enfermedades graves. Algunas personas describen un cambio repentino y milagroso de las circunstancias, mientras que otras cuentan que percibieron una figura radiante que las protegió de un daño inminente. Estos testimonios, a menudo transmitidos de forma oral o a través de testimonios en la prensa o en libros de experiencias cercanas a la muerte, siguen alimentando la fe y la curiosidad sobre si en verdad existen estas presencias celestiales. Los escépticos apuntan que muchos de estos relatos pueden explicarse por fenómenos psicológicos, como alucinaciones provocadas por el estrés o la falta de oxígeno. No obstante, quienes han vivido estas experiencias sostienen que nada se compara con la sensación de paz, calor y seguridad que asocian a la intervención angélica. Para ellos, no se trata meramente de una ilusión, sino de un acto de amor divino que ha quedado grabado en su memoria. Estos avistamientos contemporáneos mantienen vivo el debate sobre la naturaleza real de los ángeles, explorando si su presencia puede ser percibida incluso en una era tecnificada y racionalista. Número 17. La inteligencia sobrehumana. Una de las características que la tradición judeocristiana suele atribuir a los ángeles es su inteligencia superior, a menudo descrita como iluminada,
por la contemplación directa de la verdad divina. Según teólogos como Tomás de Aquino, los ángeles conocen los planes de Dios de manera instantánea y profunda, sin las limitaciones del razonamiento secuencial propio de los seres humanos. Esta capacidad mental extraordinaria hace que puedan actuar como consejeros celestiales, proponiendo caminos de sabiduría y protegiendo a las personas cuando no logran ver más allá de sus circunstancias inmediatas. No obstante, esta inteligencia no es simplemente un caudal de información, sino una comprensión integral del orden cósmico. Por este motivo, los ángeles pueden incluso prever situaciones en las que un individuo está en peligro moral o físico, interviniendo según la voluntad divina para encaminarlo hacia el bien. En la literatura mística, se habla de esta sabiduría angélica como un estado de contemplación constante, un conocimiento que fluye de la esencia divina y que no se ve empañado por emociones o tentaciones. De ahí que muchos creyentes invoquen la guía de los ángeles cuando se enfrentan a decisiones trascendentales, esperando recibir esa claridad que solo los seres celestiales poseen. Número 16. Ángeles en la danza y la música medieval. Durante la Edad Media, los manuscritos iluminados, frescos e incluso algunas piezas de escultura retrataban a los ángeles bailando y tocando instrumentos en lo alto del cielo. Esta iconografía sugiere que la alabanza celeste no se limitaba al canto solemne, sino que también incluía expresiones de júbilo y armonía, como la danza circular o el acompañamiento de arpas, violas y liras. Este tipo de escena solía aparecer en claustros e iglesias, recordando a los fieles la promesa de que, tras la muerte, podrían acceder a un espacio en el que la alegría nunca termina. Asimismo, la música medieval, que frecuentemente buscaba reflejar la perfección divina a través de cantos polifónicos y corales, se inspiraba en la idea de que los ángeles entonaban melodías eternas. De ahí que el repertorio sacro, con sus cánticos gregorianos, aspirara a ser un eco terrenal de la sinfonía angélica. En ciertas festividades, como la Navidad o la Pascua, se dramatizaban episodios bíblicos con representaciones de ángeles anunciando la resurrección o el nacimiento de Cristo, y esas coreografías o representaciones musicales hacían palpable la idea de que el regocijo del cielo también podía invadir la tierra durante los momentos cumbre de la liturgia. Número 15. El ángel en el jardín del Edén. En el relato del Génesis, después de la desobediencia de Adán y Eva, Dios pone en la entrada del jardín del Edén a un querubín con una espada llameante para impedir el paso a quienes pretendieran regresar. Este pasaje subraya la misión de los ángeles como guardianes de los lugares sagrados, y sugiere que el paraíso terrenal, una vez perdido, queda fuera del alcance humano. La espada de fuego simboliza tanto la justicia divina como la inaccesibilidad de la perfección primigenia. Los comentaristas bíblicos han debatido por siglos el significado profundo de este guardián celeste. Algunos afirman que su presencia señala que la humanidad ya no puede apropiarse de los dones divinos sin la mediación de la gracia, mientras que otros interpretan que el ángel y su espada son una advertencia contra la arrogancia de querer recobrar el paraíso por medios propios. En cualquier caso, la imagen es poderosa. No solo implica el cierre físico de un espacio, sino la ruptura espiritual que demandaría la intervención redentora posterior, según la teología cristiana. Así, este ángel custodio encarna tanto la protección de lo sagrado como la barrera que separa al hombre caído de la comunión plena con Dios. Número 14. Los poderes sanadores. La figura del arcángel Rafael ejemplifica el aspecto sanador que se le ha atribuido a los ángeles dentro de la tradición judeocristiana. Su nombre, que en hebreo significa Dios sana, aparece en libros como Tobías, donde Rafael acompaña y guía al joven Tobías,
protegiéndolo de demonios y brindándole un remedio para curar la ceguera de su padre. Este rol de protector y médico celestial llevó a que en múltiples oraciones y devociones se pida la intercesión de Rafael para sanar dolencias del cuerpo y del espíritu. La creencia en el poder curativo de los ángeles también ha permeado en la espiritualidad popular, donde se les reza no solo por la recuperación física, sino por consuelo emocional y sanación psicológica. Incluso dentro de enfoques holísticos contemporáneos, se habla de la energía de Rafael como una vibración reconfortante que puede restaurar el equilibrio interno. Así, la imagen de los ángeles como sanadores ilustra la dimensión compasiva que se les asocia. Su misión no se limita a entregar mensajes o cumplir órdenes de carácter bélico, sino que abarca la restauración de la vida en su forma más plena, devolviendo la armonía al ser humano que sufre. Número 13. La batalla de San Miguel y Lucifer. Según la tradición judeocristiana, Lucifer, considerado el ángel más hermoso, se rebeló contra Dios impulsado por el orgullo. En respuesta, el arcángel Miguel lideró las huestes celestiales para derrotar a los rebeldes y expulsarlos del cielo. Esta contienda, descrita en el Apocalipsis, ha sido interpretada como el combate arquetípico entre el bien y el mal, con Miguel asumiendo el rol de capitán de la lealtad divina. La representación más icónica de esta escena muestra al arcángel empuñando una espada o lanza contra un dragón alado, imagen que ha ocupado un lugar central en el arte cristiano a lo largo de los siglos. Para muchos teólogos, esta batalla encarna la pureza de la obediencia a la voluntad divina versus la tentación de la autosuficiencia y la soberbia. Miguel, cuyo nombre significa «quien como Dios», simboliza la humildad y la defensa de la justicia, mientras que Lucifer, tras su caída, se convierte en el adversario de la humanidad. De este mito fundacional surgen diversas reflexiones sobre la libertad y la responsabilidad, tanto de los ángeles como de los seres humanos. Asimismo, la constante representación de Miguel como vencedor reafirma la esperanza en el triunfo del bien y en la protección que la humanidad tiene a través de los ángeles fieles. Número 12. Ángeles como guías espirituales. En el Nuevo Testamento, los ángeles aparecen en episodios clave para socorrer y orientar a los apóstoles. Un ejemplo notorio es la liberación de Pedro de la prisión, narrada en los Hechos de los Apóstoles, donde se describe cómo un ángel entra en la celda, hace que las cadenas caigan de sus manos y lo conduce fuera del lugar sin ser detectado. Esta intervención directa sirve para reafirmar la idea de que, en las misiones divinas, los mensajeros celestiales están dispuestos a allanar el camino de los hombres que han sido llamados a propagar el Evangelio. En la tradición cristiana posterior, estos episodios se interpretan como muestra de que los ángeles no actúan solamente en casos extremos de vida o muerte, sino también en el crecimiento espiritual de los creyentes. De ahí que numerosas prácticas devocionales incluyan pedir la asistencia de los ángeles para hallar la voluntad de Dios, discernir vocaciones o fortalecer la fe. La imagen del ángel guiando a los apóstoles deja ver la cercanía de lo divino en los momentos de mayor vulnerabilidad, y se ha convertido en un pilar de la confianza que muchos fieles depositan en la ayuda celestial en momentos de dificultad o indecisión. Número 11. El misterio de la lengua de los ángeles. En su primera carta a los Corintios, capítulo 13, San Pablo menciona la posibilidad de hablar en lenguas humanas y angélicas, aludiendo al don de lenguas que algunos miembros de la comunidad cristiana poseían. Si bien una interpretación común asocia esta referencia a la habilidad de expresarse en idiomas desconocidos por medios naturales, otros ven en la frase una alusión a un lenguaje celestial distinto y misterioso, inaccesible por completo a la razón humana. Esta lengua de los ángeles
se ha convertido en un enigma teológico y espiritual, que abre la puerta a diversas especulaciones. En la tradición pentecostal y carismática, se cree que ciertos fieles pueden ser inspirados por el Espíritu Santo para pronunciar palabras que no pertenecen a ninguna lengua terrestre, y algunos piensan que esto representa la lengua angélica mencionada por Pablo. Mientras tanto, en el ámbito esotérico, se han desarrollado alfabetos y sistemas angélicos, como el lenguaje enoquiano atribuido a John Dee, que pretenden reproducir esta forma de comunicación sagrada. Sea como fuere, lo importante para la fe cristiana es que, aun cuando se disponga de ese don, sin amor, nada vale, recordando que el objetivo central no es desentrañar el misterio lingüístico, sino vivir en armonía con la voluntad divina. Número 10. El ángel de la muerte. La noción de un ángel de la muerte se encuentra en múltiples culturas y religiones, representando a la entidad encargada de recoger las almas al final de su vida terrenal. En la tradición islámica, se le conoce como Azrael, quien, según el Corán y otros textos, mantiene un registro de cada individuo y sabe el momento exacto en que la persona debe morir. Su intervención puede despertar temor, pues simboliza el cese de la existencia física, pero también otorga esperanza, en tanto se le ve como un acompañante que abre la puerta a la eternidad y al juicio divino. En el ámbito judeocristiano, si bien no hay una mención explícita de un único ángel de la muerte, se habla de seres angélicos que ejecutan la sentencia de Dios. Por ejemplo, en la historia de la Pascua judía, cuando el ángel destructor pasa por Egipto. Para la teología, estos pasajes ponen de relieve la soberanía divina sobre la vida y la muerte, y la concepción de que la muerte no es el final, sino la transición a otra etapa de existencia. De este modo, el ángel de la muerte, en cualquiera de sus variantes, revela la dimensión sagrada del fin de la vida terrenal, encarnando tanto la justicia de Dios como la certeza del destino que aguarda a cada ser humano. Número 9. La presencia del ángel exterminador. En el relato del Éxodo, Dios ordena a los israelitas marcar con la sangre de un cordero los dinteles y los postes de sus puertas para que el ángel exterminador, al pasar por Egipto, distinga las casas del pueblo elegido y no arrebate la vida de sus primogénitos. Este episodio, conocido como la Primera Pascua, subraya un aspecto esencial de la justicia divina. No siempre actúa de forma abstracta o impersonal, sino que puede servirse de mensajeros celestiales para ejecutar un juicio específico. De ahí que se hable de un ángel de la muerte o ángel destructor, que castiga a quienes oprimen al pueblo de Dios. A lo largo de la historia de la interpretación bíblica, este pasaje ha suscitado reflexiones sobre la rectitud de Dios, que simultáneamente muestra misericordia hacia los suyos y dureza hacia los opresores. Para algunos teólogos, el ángel exterminador no representa tanto la crueldad divina como la consecuencia del rechazo a la voluntad de Dios, que se vuelve contra quienes persisten en la injusticia. Así, la figura del ángel castigador cumple la función de recordarnos que el mensaje divino conlleva responsabilidad y que la arrogancia del faraón precipita la intervención de un ser celestial que pone límites a la tiranía humana. Número 8. Visitantes angelicales de incógnito. La carta a los Hebreos, 13:2, invita a la hospitalidad, recordando que algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. El ejemplo más citado es el de Abraham, quien se encontró con 3 visitantes en el encinar de Mamre y luego descubrió que en realidad eran mensajeros de Dios. Esta enseñanza resalta la capacidad de los ángeles para asumir apariencia humana y mezclarse con la gente común, sin exhibir, al menos de inicio, señales sobrenaturales evidentes. La implicación moral que se deriva de esta creencia es significativa.
Nunca se sabe quién puede estar necesitando nuestra ayuda, y cada acto de bondad puede convertirse en una oportunidad de encuentro con lo divino. En la tradición judía y cristiana, este pasaje se ha extendido como un llamado a la humildad y al respeto hacia cualquier persona, pues podría encubrir una presencia angélica que está observando la compasión del ser humano. Así, el concepto de visitantes angelicales funciona como un recordatorio continuo de que el cielo puede manifestarse a través de las formas más cotidianas. Número 7. Apariciones marianas y presencia de ángeles. En distintas apariciones marianas reconocidas por la Iglesia Católica, como las de Lourdes, Fátima o Guadalupe, se han documentado testimonios que señalan la presencia de ángeles acompañando a la Virgen. En algunos casos, los videntes relatan ver figuras luminosas que preceden o flanquean a la figura mariana, refiriéndose a ellas como seres alados o espíritus radiantes. Se interpreta que su misión es custodiar y preparar el ambiente para que el mensaje de la Virgen sea recibido sin obstáculos, protegidos de influencias negativas o curiosidades profanas. Este fenómeno refuerza la idea de que los ángeles no solo intervienen en episodios bíblicos antiguos, sino que también tendrían un rol activo en sucesos más recientes que la Iglesia considera manifestaciones divinas. La función de custodia implica que allí donde hay un encuentro sagrado entre lo divino y la humanidad, los ángeles actúan como guardianes y servidores, vigilantes para que la gracia se derrame sin interferencias. Con todo, cada aparición mariana posee particularidades, y la presencia de ángeles a su alrededor suele evocar el entramado simbólico de un cielo que está permanentemente atento y próximo a la historia humana. Número 6. Los 7 sellos y los ángeles en el Apocalipsis. El libro del Apocalipsis describe un escenario en el que el Cordero, símbolo de Cristo, rompe uno a uno los 7 sellos de un libro sellado, desatando eventos de gran impacto sobre la tierra. Cada sello liberado desencadena la intervención de ángeles y la aparición de jinetes y diversos portentos. Este pasaje ilustra cómo, en la concepción apocalíptica, la realización del plan divino para la humanidad implica la participación de los ángeles, quienes tocan trompetas, derraman copas o supervisan cataclismos que purifican y señalan la inminencia de un juicio definitivo. La simbología de los sellos apunta al control absoluto de Dios sobre el curso de la historia, y los ángeles ejercen de mediadores que materializan las etapas de ese plan. A lo largo de los capítulos, se describe cómo estos seres celestiales anuncian pestilencias, guerras o fenómenos cósmicos, no con una crueldad arbitraria, sino como parte de un proceso de purificación y renovación. Para muchos creyentes, esta narrativa, aunque enigmática, refuerza la confianza en que, pese a las calamidades, todo permanece dentro de la voluntad divina, y los ángeles son los encargados de orquestar los cambios que conducirán a la creación de un cielo nuevo y una tierra nueva. Número 5. El ángel que luchó con Jacob. En el Génesis se relata que Jacob, temeroso de encontrarse con su hermano Esaú, pasa la noche luchando con un varón hasta el amanecer. La naturaleza de este contrincante es ambigua. Algunos textos y comentaristas lo describen como un ángel, mientras que otros piensan que podría tratarse de Dios mismo. La lucha culmina con Jacob recibiendo el nombre de Israel, que significa el que lucha con Dios, y con una herida en la cadera que lo deja cojeando como señal del encuentro. Este episodio resulta fascinante porque revela una faceta poco usual del contacto con lo divino. No es un mensaje de paz o consuelo, sino un forcejeo intenso en el que Jacob se niega a soltar al desconocido hasta recibir una bendición. Varias interpretaciones teológicas lo ven como una metáfora de la vida de fe, que a veces implica pelear con las dudas,
la culpa y los miedos antes de alcanzar la madurez espiritual. Si el ser es un ángel, ¿cómo es posible que un humano resista un combate nocturno con un emisario celestial? La respuesta más compartida sugiere que la aparente igualdad en la lucha es la manera que Dios tiene de invitar a Jacob, y por extensión, a toda la humanidad, a persistir en la búsqueda y en la petición de bendiciones, aun cuando pareciera que todo está perdido. Número 4. La interpretación angelical de los sueños. El Génesis nos muestra a José, hijo de Jacob, interpretando sueños que cambian el curso de la historia egipcia, y en el Nuevo Testamento, José, el esposo de María, recibe en sueños la guía de un ángel para proteger a Jesús de las intenciones de Herodes. Estas experiencias revelan que, en el marco bíblico, los ángeles pueden emplear la mente onírica como un canal para instruir, prevenir o consolar. Los sueños, entonces, no serían simples procesos psicológicos, sino un espacio en el que lo divino puede irrumpir de manera simbólica y directa. En la tradición cristiana y judía, el ángel en los sueños cumple el papel de mensajero interno, facilitando la comprensión de una voluntad superior o anticipando eventos futuros. Esto encaja con la perspectiva de que el ser humano, durante el sueño, está menos distraído por las preocupaciones cotidianas, por lo que su receptividad espiritual se incrementa. Por ello, santos y místicos han enseñado a prestar atención a aquellos sueños que evocan una profundidad inusual, discerniendo con cuidado si realmente vienen de Dios o si son un mero reflejo del inconsciente. En cualquier caso, el relato bíblico enfatiza la intervención angélica como garante de la veracidad y el alcance de ciertas revelaciones oníricas. Número 3. Ángeles custodiando reliquias sagradas. En la Edad Media, abundaban leyendas que narraban cómo ángeles protegían reliquias de gran valor religioso, como la Vera Cruz, la supuesta cruz donde murió Jesús, o el Santo Grial, la copa usada en la Última Cena. Se hablaba de monasterios donde monjes afirmaban ver luminiscencias o escuchar cánticos angélicos en torno a estos objetos, interpretándolos como signos de una custodia divina. De este modo, se reforzaba la idea de que los ángeles no solo cuidan a las personas, sino también los símbolos más poderosos de la fe cristiana. Algunos relatos señalaban que, frente a amenazas de saqueo o destrucción, un resplandor inexplicable ahuyentaba a los asaltantes, o que aparecían guerreros alados en las murallas de la ciudad defendiendo las reliquias. Aunque resulte difícil corroborar históricamente tales acontecimientos, la persistencia de estas historias en la tradición popular atestigua la profunda confianza en el amparo sobrenatural. A nivel teológico, la creencia de que las reliquias pueden portar una presencia especial de la santidad explica por qué los ángeles tendrían especial empeño en resguardarlas. Aquello que encarna la memoria del sacrificio o la gracia divina se convierte en un punto de conexión entre lo visible y lo invisible, y, por tanto, merece una protección excepcional. Número 2. Las alas, como metáfora de lo divino. Aunque la Biblia describe a algunos ángeles con expresiones como alas y rostros múltiples, especialmente en los libros proféticos, no se ofrecen detalles minuciosos sobre su apariencia real. Con el paso del tiempo, el arte cristiano adoptó las alas como un rasgo distintivo y emblemático, influido probablemente por las representaciones grecorromanas de deidades aladas o genios. La utilidad simbólica de las alas es innegable. Indican ligereza espiritual, pureza y la capacidad de desplazarse entre el cielo y la tierra sin barreras físicas. Así, la iconografía cristiana, y luego la renacentista, popularizó la figura del ángel alado como la definición visual de un ser etéreo. Esta metáfora de lo divino extendió su influencia a múltiples campos: la literatura,
la música y el cine usan la imagen del ángel con alas como sinónimo de esperanza, consuelo y trascendencia. Incluso más allá de la religión, en expresiones culturales se habla de tener alas, como señal de libertad y gracia. Para muchos creyentes, esas alas son una forma visible de comprender el amor de Dios que se acerca a la humanidad, uniendo lo infinito con lo finito. Número 1. El gran misterio, la naturaleza pura del amor angélico. Para concluir este recuento de los misterios más impresionantes de los ángeles, resalta la noción de que estos seres existen únicamente para amar y servir a Dios, reflejando una pureza de intención ajena al egoísmo o la vanidad. Mientras los seres humanos se debaten entre la voluntad propia y la divina, los ángeles habitan en un estado perpetuo de obediencia y devoción. Este amor incondicional no es pasivo, sino que los lleva a cumplir misiones de todo tipo, desde anunciar nacimientos milagrosos hasta librar batallas cósmicas contra el mal. El enigma radica en cómo sería experimentar la realidad cuando se vive en un estado de completa donación al Creador. ¿Tienen los ángeles sentimientos similares a los humanos, o su alegría perpetua trasciende toda emoción terrenal? ¿Cómo equilibran su papel de protectores y mensajeros con la reverencia continua a la divinidad? Estas preguntas reflejan la dimensión metafísica del amor angélico, un amor que, por su misma perfección, excede los límites de la comprensión humana. Para muchos creyentes, esta cualidad es la clave de su admiración por los ángeles. La certeza de que, detrás de cada intervención, hay un gesto puro e incondicional que encarna la esencia del amor divino. Gracias por ver nuestro video. Suscríbete a nuestro canal para más videos como este. Dale me gusta, coméntanos tu punto de vista y comparte este video con tus amigos y familiares.